Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con la clase de 10 ciudades mexicanas, Patrimonio de la Humanidad, y tenemos que ver o tenemos que terminar de ver la ciudad de San Miguel de Allende, que por supuesto la semana pasada ya tuvimos una revisión de, de una buena parte de la misma ciudad. Recordemos que San Miguel de Allende corresponde a esta última ciudad nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad en México y que bueno, esto tiene que ver sobre todo con, con su, con su atractivo cultural, con su atractivo histórico y por supuesto con la serie de monumentos históricos que, que la conforman, ¿no? También habíamos visto las clases pasadas, habíamos estado revisando sobre todo el nombramiento de la ciudad de San Miguel de Allende, correspondiente no solamente a la ciudad de San Miguel, sino también en este caso, bueno, no solamente al centro histórico, porque recordemos que la ciudad es mucho más grande y en ese sentido, pues el nombramiento no abarca toda la ciudad de San Miguel, sino únicamente la parte del centro histórico, ¿no? Y las zonas de amortiguamiento. Pero también acordémonos que habíamos comentado que el nombramiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad incluye el Santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco, eh, en Atotonilco, allá en Guanajuato, ¿no? Un espacio, por supuesto, icónico, un espacio monumental que, pues, sí podemos decir en este caso que es único en México. Y el hecho de que sea único y el hecho de que en San Miguel de Allende encontremos monumentos que al final, pues igual sean únicos, sean diferentes, sean especiales, lo convierte este espacio en un, eh, pues en un lugar, en una zona digna de ser nombrada Patrimonio de la Humanidad. Recordemos aquí, y esto de pronto es importante, yo no sé qué tanto énfasis hice durante los cuatrimestres anteriores o durante este cuatrimestre, no recuerdo qué tanto énfasis puse en ello, pero es importante recordar que la ciudad como tal no es nombrada Patrimonio de la Humanidad, es decir, no llega a la UNESCO y dice, esa ciudad la voy a nombrar Patrimonio de la Humanidad porque está muy bonita, porque tiene mucha historia, porque tiene muchos atractivos. Generalmente, más bien, lo que empiezan a hacer es nombrar ciertos monumentos, empiezan a nombrar este monumento es patrimonio, este monumento también es único, este monumento también, y entonces cuando detectan que en un centro histórico hay edificios que cumplen con estas características y que son bastantes y que entonces es mucho más complicado estar nombrando uno por uno, lo que hacen es generar este perímetro que estamos viendo, en donde dicen, bueno, todos los edificios que están dentro de este perímetro, más allá de que se hace una catalogación, por supuesto, todos se nombrarán Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces es el centro histórico nombrado Patrimonio de la Humanidad. Es en México, sobre todo, o sea, y tomando como base la ciudad, digamos, las ciudades o los nombramientos hechos en Europa, en España, en Francia, en Alemania, en Italia mismo, por supuesto también los hechos en Sudamérica, cuando deciden que pues todo eso que fue nombrado perdón, que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad como zona de monumentos, entonces corresponde a una ciudad y en ese sentido por eso es la ciudad de San Miguel que fue nombrada Patrimonio o la ciudad de Puebla, pero nos referimos sobre todo al centro histórico, no a la gran ciudad como tal, ¿de acuerdo? Eso pues sí es importante recalcar. La clase pasada también estuvimos viendo, bueno, que San Miguel de Allende corresponde a esta villa fundada, bueno, primero un presidio fundado en el Camino Real de Tierra Adentro, convertido en villa años después, y posteriormente ya, bueno, un espacio o un punto de paso para continuar hacia el norte y sobre todo para digamos,
la alimentación de los que están alrededor de las ciudades que estarían alrededor del mismo San Miguel de Allende. Estuvimos viendo estas imágenes, ¿no?, sobre los chichimeca atacando el camino real, y en ese sentido entendimos, por supuesto, la necesidad de la fundación de presidios y de la protección del camino real y todo ese asunto. Vimos como parte de los atractivos de San Miguel de Allende, por supuesto, bueno, algunos edificios que tendríamos en el centro histórico. Empezamos viendo también el oratorio de San Felipe Neri, que bueno, ya hablamos de él, simplemente ahorita estoy haciendo un recuento de los edificios que ya vimos. Este oratorio pues que en su momento se fundó justo para, para catequizar, ¿no?, y para llevar a cabo ciertas misiones en los alrededores de San Miguel de Allende, y sobre todo con la población indígena. El oratorio que dijimos se encuentra en una especie de colina, en lo alto de la colina, y que a partir de ahí baja la calle perpendicular hasta, pues, digamos, hasta un río, ¿no?, prácticamente, y hasta la parte, por supuesto, más baja de San Miguel de Allende. Su fachada barroca, también hicimos comentario de ella, de la fachada barroca, con toda esta decoración y con el follaje en su fachada, y decorando, por supuesto, el grueso de la misma fachada. Hablamos también del Museo Casa de Allende, que en su momento fue, por supuesto, la casa de Ignacio Allende, del personaje por el cual toma el nombre el pueblo de San Miguel, ¿no? San Miguel de Allende. De Allende por este personaje, Ignacio, que fue un héroe de la independencia, que fue un personaje que participó en el movimiento en los inicios de la independencia de México, y que pues evidentemente puede considerarse el personaje más famoso de la ciudad-pueblo, o del pueblo-ciudad, y en ese sentido por eso retoma el nombre de San Miguel de Allende. Esta casa, que perteneció a sus padres, pues en su momento fue heredada por el mismo Ignacio, y que después pues se retomó, ¿no?, muchos años después se retomó para convertirla en museo, exponiendo sobre todo los objetos que estaban dentro de ella, pues, que en su momento pues sabemos que se crearon o más bien que se conservaron como vestigios de del periodo en que habitó el mismo Ignacio Allende, ¿no? Veíamos como en la esquina de la casa, de la construcción, aparece esta estatua del personaje Ignacio, ¿no? Dentro de ella también vimos un poco toda la serie de objetos que se conservan, la serie de exposición y de objetos materiales que vemos dentro de ella. Un elemento más que vimos fue la plaza principal, para que se acuerden un poco, el Jardín Allende, ¿no?, que retoma el nombre justamente porque en las esquinas, en la esquina, perdón, de este jardín tendríamos la famosa casa de Allende, y pues es un jardín importante con su kiosco, que al final pues es el centro del mismo San Miguel, en donde vamos a tener la parroquia de San Miguel de Allende, que también es otro de los elementos que ya revisamos y que es uno de los más icónicos del mismo pueblo y de la misma ciudad, perdón, sobre todo por el tipo de arquitectura que tiene y por el grado de conservación que tiene esta iglesia. Antes de hablar de la parroquia, habíamos hablado del kiosco, el kiosco porfiriano, sencillo, que genera un centro para la misma ciudad. Vimos también el Centro Cultural Ignacio Ramírez, el Nigromante, que hablamos sobre todo cómo fue un convento de monjas, y posteriormente pasó a ser colegio y escuelas, ¿no?, de diversa índole, y que sobre todo destaca porque se conserva el grueso del edificio,
y se conserva la arquitectura misma de San Miguel, perdón, del edificio mismo, ¿no? A manera conventual. Es decir, a pesar de que pasó por varias manos, pues sigue manteniendo ese claustro bajo y ese claustro alto. Actualmente recordemos que es un centro cultural en donde llevamos o se llevan más bien a cabo exposiciones y todavía se mantienen algunos de los murales al interior de este convento. Ahora sí, ahí está la parroquia, de la cual, insisto, ya habíamos hablado, parroquia de San Miguel de Allende, perdón, parroquia de San Miguel Arcángel en San Miguel de Allende. Ambas son correctas, ¿no? Parroquia de San Miguel de Allende, pues se refiere justamente a la parroquia de la ciudad de San Miguel de Allende. Y sin embargo, el nombre oficial es Parroquia de San Miguel Arcángel, aquí en este caso, bueno, refiriéndose a que está dedicada a San Miguel Arcángel, por supuesto. Es importante mencionar o recordar, porque ya lo habíamos hecho, ya habíamos mencionado, que esta parroquia, pues en efecto es una parroquia, es decir, tiene la categoría de parroquia y simplemente es una arquitectura monumental. Sin embargo, únicamente, y aquí hay que repetirlo, únicamente tiene la categoría de parroquia. Muchos la confunden diciendo que es la Catedral de San Miguel y sin embargo recordemos que en esta iglesia no tenemos obispo. En ese sentido, al no tener obispo no tiene la categoría de catedral. O no tiene obispo más bien porque no tiene la categoría de catedral y depende de la diócesis de León. Y esto es importante mencionarlo porque pues muchas veces por la monumentalidad del edificio creemos que es catedral, es parroquia, es capilla. No necesariamente, como siempre les he comentado, no necesariamente tiene que ver con la monumentalidad, sino más bien con la funcionalidad y los poderes que tiene la misma iglesia, ¿no? Y si mal no recuerdo, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos viendo justamente la clase pasada, la misma parroquia con la sobriedad, acuérdense, al interior. ¿Sale? Muy bien. Pues otro de los edificios que vamos a tener en San Miguel de Allende va a ser el Teatro Ángela Peralta. Este teatro, este edificio, corresponde justamente a un lugar de esparcimiento, un lugar, un lugar para la diversión de los habitantes de San Miguel, de la villa de San Miguel, que por supuesto era necesaria, sobre todo construidos hacia el siglo XVIII, insisto, cuando pues las artes, cuando sobre todo Carlos III implementa en Europa, en España particularmente, que pues, ahora sí que digamos, la expansión de las artes neoclásicas, ¿no? Y entre ellas pues viene la representación teatral, que no queremos decir que antes no se hiciera, que por supuesto se hacía desde hace mucho, pero sobre todo no contemplaba espacios construidos específicamente para ellos, sino que los espacios en los que se representaban las famosas obras de arte eran en la corte, o sea, dentro de los palacios o de los castillos y en las calles para el vulgo, ¿no? Estaba el teatro cortesano y el teatro vulgar, que sobre todo hacia el siglo XVIII, insisto, pues ya se empiezan a construir estos edificios para la población misma. No cualquier población, aquí también entendamos lo mismo, no es cualquier población, ya es la población noble, la población adinerada, pero ya con un espacio particular para ello. Este teatro en 1871 en realidad inicia la construcción, ya el edificio que tenemos como tal es de 1871, anteriormente había un edificio mucho más sobrio, que es el del siglo XVIII, este del siglo XIX corresponde, perdón, más bien, esta construcción que vemos actualmente corresponde ya al siglo XIX, y se empieza la construcción bajo la iniciativa del administrador principal
de rentas de San Miguel, que era don Juan Mañón, entendiendo en esa época, siglo XIX, en la época porfiriana, que atraer a muchas familias adineradas a estos lugares tiene que ver no tanto con la cuestión minera, ni con la cuestión ganadera, ni con la cuestión de riqueza, sino con entender cómo se puede, cómo se pueden divertir las familias, o sobre todo las familias, insisto, adineradas. ¿Por qué razón? Porque todavía en esos momentos es lógico que el hombre, el jefe de familia, es el que va a llegar a la ciudad, va a llegar al pueblo a laborar, digamos, va a hacer sus negocios, a construir una hacienda, o a administrar una hacienda, a explotar una mina, a hacer todo ello. Pero que en muchas ocasiones no van porque no pueden llevar a su familia. Y la familia no va porque no hay espacios para la diversión, porque la familia se dedica a la escuela, los niños, las amas de casa o las mujeres, pues ni siquiera como amas de casa, sino simplemente como las señoras de las haciendas, y entonces lo que buscan es a dónde salir a divertirse, a dónde caminar, ¿sí? Por eso las plazas, por eso los teatros, por eso los, los distintos lugares monumentales. Generalmente es para atraer justamente esos espacios, ¿sale? Esas familias, perdón. En 1873 termina la construcción en paredes de adobe y techos de tejamanil, techos muy austeros. En realidad, en esos momentos, 2 años después, esperando el estreno justamente, y sin haber pensado todavía en el nombre que recibiría el famoso teatro, ¿no? O bueno, todavía no tan famoso como tal. En realidad, pues por casualidad, ¿no? Se solucionan ahora sí que se matan dos pájaros de un tiro, se solucionan dos problemas en un mismo, en una misma casualidad, que eh, en esos momentos la famosa soprano Ángela Peralta, pues que evidentemente asombraba a México con toda su voz, ¿no? Se encontraba en el estado de Guanajuato por aquellas fechas. Y entonces, pues es la que inaugura el teatro y por otro lado, pues la que dota con su nombre el teatro. ¿De acuerdo? El domingo 11 de mayo, es cuando se lleva a cabo la inauguración de este, de este teatro. Y ante toda la población, la artista deja unas palabras que igual ahorita les narro, ¿no? Estas son como tal las palabras que pronuncia ante toda la población de San Miguel de Allende. Digo, aquí digamos toda, pues a toda la que se reunió, por supuesto, que no era poca, porque pues todos tenían la expectativa y porque se hizo una gran labor de promoción. Así dice: antes de abandonar esta alegre y simpática ciudad, donde desde sus autoridades hasta el más humilde de sus hijos me han colmado de consideraciones, al dar mi último adiós a mis nuevos y queridos amigos, que esforzándose más allá de lo que pudiese esperar racionalmente, se ha esmerado en obsequiarme hasta el extremos de honrar mi memoria, inaugurando bajo mi nombre su nuevo y elegante teatro. Quiero dejarles una prueba de mi especial reconocimiento, y para ello he organizado una función que ni en la capital de la República dejaría que desear, y que, contra mi costumbre, dedico a todos y cada uno de los hijos de San Miguel de Allende como el recuerdo más tierno de mi cariño, como la expresión más pura de mi gratitud profunda. Bueno, son las palabras que todavía quedan ahí en la memoria del mismo teatro Ángela Peralta, que por supuesto, insisto, pues al decidirse en esos momentos el nombre, se le puso en la parte más alta, ¿no? Con letras, el nombre Teatro Ángela Peralta. Si vemos la parte arquitectónica, la parte que dota de patrimonio histórico, ¿no? La parte que le da también un valor artístico, pues entendemos que es un teatro
de condiciones o de arquitectura neoclásica todavía, con cierta combinación con el Art Nouveau, sobre todo por la herrería, pero en sí mantiene la estructura neoclásica, en donde la fachada principal, perdón, la calle central de la fachada principal la vamos a tener exenta, con las columnas pareadas a los costados. Me regreso un poquito, aquí tenemos estas columnas pareadas porque van en par al costado del acceso principal, tres accesos que simplemente entendemos que el principal es el central, uno porque está en el centro y la otra porque es el que está custodiado por las columnas. Estos accesos con arcos de medio punto, sin embargo, están cortados los arcos, es decir, digamos, la entrada principal es con un marco cuadrado con su dintel, ¿sí? sus juntas justamente, y continúan, tienen cierta continuidad con el medio punto en la parte de arriba, pero que más bien es una especie de frontón o frontispicio a manera de ventana. ¿Sí? Vean la solución aquí, importante. En su momento tenemos estos cortes con dos elementos, pero a su vez pareciera un solo elemento con un solo arco de medio punto. Y eso en los tres espacios. Luego, característica del estilo neoclásico, vamos a tener el entablamiento con sus decoraciones a manera de greca o de figuras repetitivas, ¿no? Que eso serían las grecas propiamente, estas figuras repetitivas sin mayor simbolismo, sin mayor decoración, simplemente pues ahora sí que es lo que está justamente, y dividiendo este primer cuerpo del segundo cuerpo con una cornisa que continúa con las formas de la misma fachada, ¿no? Es decir, hundida hacia los costados y exenta hacia el centro junto con las torres, ¿de acuerdo? En el segundo cuerpo tenemos ahora sí bien marcado el segundo cuerpo con mayor decoración. Vamos a tener bien marcado el arco central, o más bien la ventana central, con su arco de medio punto. Insistimos nuevamente, es una ventana cuadrada que tiene más bien el remate con el frontispicio semicircular, ¿sí? Con las cornisas nuevamente y con las fechas, con fechas importantes ya colocadas aquí en este espacio. 1823, ¿no? Correspondiente, si mal no recuerdo, correspondiente a la fundación de un teatro en este espacio, no la fundación como tal de este edificio, pero sí en el espacio que ocupa actualmente el edificio. 1910, el inicio de la independencia, por supuesto, y 1914, lo que aquí consideran como la culminación. ¿De acuerdo? Ahora, este mismo espacio central correspondiente a, o rematado más bien con el entablamento y con el frontón entrecortado, pero además con, digamos, exento a los costados y que continúa hacia el centro, ¿sí? Un frontón muy particular para esto. Las calles laterales, o más bien en las calles laterales, vamos a tener sobre todo las ventanas sencillas, y hacia sus remates vamos a tener los frontones triangulares, justamente. El Teatro Ángela Peralta se encuentra en el callejón Mesones y Teatro, así se llama, ¿no? Entre los callejones Mesones, que sería y el callejón Teatro. Si se dan cuenta, en estas fotografías pues pareciera que está en una gran plaza o no sé, en una calle mucho más ancha, ¿no? Aquí bueno, pues no refleja nada, pero aquí ya nos damos cuenta que es un pequeño callejón, una pequeña calle donde apenas cabe un coche, y que la banqueta como tal pues es un espacio
óptimo para esperar la función, ¿no? En donde tiene las banquitas, donde uno se puede tomar un cafecito, un refresquito o un tecito o un vinito ya de perdida, ¿no? Y esperando la función justamente. Otro de los espacios icónicos de San Miguel de Allende este, va a ser la iglesia de San Francisco. La iglesia de San Francisco corresponde justamente a un templo de estilo barroco churrigueresco o barroco estípite, ¿no? Digo, sigo mencionando el churrigueresco porque pues es como generalmente lo van a encontrar, aunque entendamos que ya nos referimos sobre todo a un barroco estípite, ¿no? Por esta, digamos, disociación del término churrigueresco y de muchas fachadas que no corresponden. Pero bueno, el asunto es que es un barroco con columnas estípite y muy recargado la misma fachada en sí. El templo de San Francisco, que da el nombre, por supuesto, también a la plaza que tendríamos al frente, que en su momento fue el atrio de la iglesia, pero que actualmente pues, ya es una plaza pública propiamente. Tiene un trabajo detallado en cantera, muy impresionante de la zona también, la cantera misma. Que bueno, pues hasta estos momentos, fíjense, aquí les menciono, hasta la actualidad, pues hay una discusión, ¿no? O no se han puesto de acuerdo los teóricos del arte a qué corresponde. Algunos dicen que es una fachada barroca, otros dicen que es churrigueresco puro, sobre todo por el estípite, y otros dirían que es rococó. Y sin embargo, por esta razón, lo más conveniente es decir que es barroco estípite. Por supuesto que es barroco, ¿no? Por todo el recargamiento que tenemos de estilo, de decoración, pero estípite por el implemento de las mismas columnas. Esta iglesia de San Francisco, fundada justamente por las familias, o más bien, fundada por los franciscanos, patrocinada por las familias locales, principalmente con donativos. Fue el levantamiento que vamos a tener aquí en la iglesia y luego parcialmente pues fueron adquiriendo fondos a través también de corridas de toros, eventos como las fiestas, las kermeses, ¿no? Y sobre todo con ello fue que fueron implementando como tal la construcción de este edificio que tuvo una construcción continua de 20 años, iniciando el 29 de junio de 1779 cuando se colocó la primera piedra y se terminó el 13 de abril de 1799 cuando se da la primera misa en el espacio. ¿De acuerdo? La fachada o el templo de San Francisco, que insisto, es un templo muy icónico, si lo vemos a manera de detalle, ¿no? O de descripción, perdón, vamos a tener dos cuerpos, una fachada con dos cuerpos, dividido en tres calles, la calle central donde tenemos la puerta y la ventana coral y las naves laterales, las calles, perdón, laterales en donde vamos a tener columnas también. Si se dan cuenta, tenemos arco de medio punto y como en la mayoría de las iglesias, y en este caso una decoración a manera de marco con forma sí de concha, pero que en el interior vamos a tener la aparición de querubines, que perdón, en este caso no son querubines, son serafines, una carita con sus alitas, carita de niño con sus alitas a los costados. Esos serían los serafines que aparecen aquí a los costados. Ahora, al centro, por supuesto, vamos a tener este personaje, ¿no? Pues al cual, perdón, aquí no tenemos al personaje, el personaje aparece más arriba, que sería San Francisco. Aquí al centro tenemos a la Virgen,
¿de acuerdo? Una virgen, no alcanzo a identificar quién es o cuál virgen es, pero bueno, tenemos a la virgen custodiada, por supuesto, por personajes, por ángeles. Si se dan cuenta, en estos extremos vamos a tener todos ellos. Ahora, es importante aquí recalcar lo saturado de columnas estípite que tendríamos, ¿sí? Dividiendo las calles vamos a tener estas columnas estípite que custodian otra columna estípite en donde aparecen nichos con San Pedro y San Pablo, por supuesto, en la base de la iglesia, con algunos santos, sobre todo en digamos, en estos medallones, evidentemente, y hacia la parte de arriba, digo, no se alcanza a apreciar del todo, pero créanme que vamos a tener a San Agustín y a Santo Domingo en la parte más alta, en estas estípite. ¿Sí? La ventana coral también cuadrada, simplemente ventana coral, aquí no tendríamos ojo de buey. ¿Ok? Miren aquí, nuevamente, el interior de la iglesia, en donde ya tenemos otro estilo. Ya no es un estilo barroco, ya bueno, a ver, el grueso de la decoración, pues sí la tendríamos barroca, en los arcos, en algunos elementos que aparecen, pero el altar principal ya es de estilo neoclásico, con su baldaquino o ciprés, en donde aparece la figura de Cristo al centro. Por supuesto, como ya hemos mencionado, la iglesia instituyó que la figura principal de todas las iglesias sea Cristo, y que ya el santo al que esté dedicada aparezca en otro espacio, en todo caso en la parte más alta del mismo altar. Cristo con, si mal no recuerdo, San José y la Virgen a los lados, en los nichos laterales eh, del altar principal. ¿De acuerdo? Insisto, mucho más sobria este altar, correspondiendo a una decoración, digamos, a una restauración posterior. Miren, aquí tenemos justamente la plaza que queda frente a la iglesia de San Francisco, en donde va a haber una fuente, va a haber banquitas para sentarse, para apreciar propiamente la misma plaza. ¿Ok? Perdón, la misma fachada. Otro espacio importante, otro espacio para destacar en mismo San Miguel de Allende, va a ser el mercado de artesanías. Un mercado de artesanías que pues la mayoría de los visitantes ahora sí que recorre eh, para encontrar una gran variedad de artículos, sobre todo trabajos hechos en lana y en latón, que son propios del mismo municipio o la especialidad del municipio, pero esto no quita que vamos a encontrar artículos de madera, artículos bueno, de latón repujado, por supuesto, y que bueno, corresponden al grueso del país, ¿no? De la mayoría, muchos de los artículos que vamos a encontrar en este espacio. En realidad, sobre todo el mercado tiene gran fama mundial, ¿no? Por la calidad del latón y de la lana y del papel maché que se trabaja en este lugar. Entonces, insisto, pues es importante ver que vamos a tener estos tres elementos, pero que en sí se puede encontrar todo tipo de objetos en el mercado de artesanía. Recordemos también, no sé si ya lo habíamos mencionado, pero recordemos que en la actualidad el pueblo de San Miguel de Allende, perdón, ahora ciudad, la ciudad de San Miguel de Allende está habitada en un porcentaje muy alto, incluso yo diría que superior, un porcentaje de extranjeros, canadienses, estadounidenses, algunos europeos, ¿no? Sobre todo, pero porque han encontrado en este espacio, en esta ciudad, mucha tranquilidad y entonces pues han decidido habitarla, ¿no? Han comprado casonas viejas, las han convertido en hoteles boutique, mismos
casas, pues ya sin convertirlas en hoteles, simplemente para casas para ellos. Es sede de una gran cantidad de artistas plásticos incluso, pues porque el mismo San Miguel inspira a muchos de estos artistas, y por otro lado porque en sí la ciudad pues refleja esa tranquilidad que ellos están buscando. Ahora, muchos nos preguntamos, ¿la ciudad es tranquila por, eh, porque la habitan extranjeros con una cultura diferente, o la ciudad es habitada por extranjeros con una cultura diferente por la tranquilidad que tiene? Tal vez no lo podemos responder, pero yo considero que van de la mano en sí mismo, ¿no? Y sobre todo porque pues, la ciudad es tranquila, pero en Semana Santa, en septiembre, el 29 de septiembre, Día de San Miguel, o en las distintas fiestas, el turismo abarrota, ¿no? Toda esta ciudad, y en verdad la tranquilidad se pierde por un momento o por unos momentos. El grueso del año, ¿no? De los días del año, pues sí, se mantiene una tranquilidad. Otro edificio que no mencioné, pero que tenemos ahí en la plaza principal, va a ser la Casa del Mayorazgo, el Mayorazgo de la Canal, así se llama, Casa del Mayorazgo de la Canal. Es una mansión neoclásica que fue casa de una familia muy influyente y muy poderosa, ¿no? Pues que por supuesto, pues al estar ahí en el centro de San Miguel, pues es un indicio de que fue muy poderosa la familia misma, la familia de la Canal. Eh, el nombre de esta familia está labrado en la puerta principal, este, y bueno, la calle misma que tenemos a un costado, la puerta principal es esta de aquí, no crean que es del lado de la plaza, sino a un costado. Y la calle misma se llama calle de Canal, perdón, no es de la Canal, calle de Canal. Entonces, en ese sentido, entendemos perfectamente que fue muy influyente la familia. Actualmente es una casa de cultura Banamex, ya pertenece al Banco de México, bueno, a Banamex ya en estos momentos, y es una casa de cultura donde bueno, podremos también tener mucha exhibición de arte, ¿no? Y recordemos que San Miguel de Allende también es característico por las galerías de arte que vamos a tener en todo la ciudad misma. Otro edificio importante es el antiguo Palacio Municipal. El antiguo Palacio Municipal, que evidentemente se reconoce por el escudo nacional que tendremos en el remate del edificio, que prácticamente si uno pasa por un costado, pues lo puede dar por un edificio más, por una casa más, pero que al tener ese remate, ¿no? Con el escudo nacional, entendemos que algo tendrá que ver con el gobierno mexicano, ¿no? El gobierno eh, el gobierno de México. ¿Sí? Antigua presidencia municipal o palacio municipal se construyó en 1736. Queda un poco, digamos, un poco de la arquitectura original. Después pues, se va destruyendo, se va modificando, se va reconstruyendo, y pues en sí ya tenemos esta construcción sobria como tal. ¿De acuerdo? Fue parte del ayuntamiento del México independiente en su momento, cuando se declara la independencia del 17 de septiembre de 1810. Digo, a ver, recordemos, la independencia inicia en la madrugada del 15 de septiembre, técnicamente ya es el 16 de septiembre, ¿no? Cuando Miguel Hidalgo hace el grito de independencia en Dolores Hidalgo, y Ignacio Allende y Juan Aldama, que eran generales de este espacio, pues vienen a San Miguel de Allende a declarar la independencia o el movimiento independentista, y en ese sentido el 17 de septiembre es cuando este ayuntamiento pues ya en teoría pasa a ser parte de un nuevo gobierno.
Todavía, digo, aquí yo digo México independiente, pero en realidad todavía no es México independiente. O sea, todavía no saben que le van a llamar México al nuevo país, que todavía ni siquiera entienden que va a surgir un nuevo país, ¿no? O sea, también aquí recordemos este, que también recordemos que, perdón, que Miguel Hidalgo eh, pronunció las palabras de viva Fernando VII, muere el mal gobierno. O sea, tenía la intención de que Fernando VII viniera a gobernar a la Nueva España. Que ese sería el nuevo gobierno, el gobierno de la Nueva España. Muy bien. A las afueras de la ciudad de San Miguel, como parte del atractivo turístico, del atractivo cultural, tendremos el Charco del Ingenio, un espacio, un espacio utilizado sobre todo para como una reserva ecológica y jardín botánico en el cual pues vamos a poder ver una serie de especies eh, eh, de flora y fauna mexicana, sobre todo flora, ¿no? La fauna pues más bien corresponde a fauna pequeña, no crean que es un zoológico como tal, sino más bien flora y pues evidentemente al haber flora tendríamos sobre todo insectos y fauna pequeña. ¿No? Aquí en este espacio que pueden visitar, por supuesto, se fomenta la reproducción de estas especies en peligro de extinción y eso lo vuelve y eso lo dota de un ambiente muy peculiar y sobre todo de un espacio único para destinarlo, digamos, a la conservación del patrimonio natural en este caso. ¿De acuerdo? Se pueden observar aves y puede, bueno, que llegan, por supuesto, al lugar. Para no dejar de comentar, aunque propiamente ya no está dentro del nombramiento de Patrimonio de la Humanidad, pero cercano a San Miguel de Allende tendríamos la Cañada de la Virgen, una zona arqueológica, un espacio arqueológico que, pues bueno, han llegado a la conclusión de que fueron grupos otomís los que habitaron este lugar y que propiamente pues construyeron estos centros ceremoniales, ¿no? Estos conjuntos arquitectónicos que pues bueno se pueden visitar. El nombre que han recibido estos conjuntos arquitectónicos son la Casa de los Trece Cielos o el conjunto A, ¿no? En arqueología, acuérdense que es conjunto A, conjunto B, conjunto C, normalmente, ¿no? Conforme los van encontrando y luego ya el arqueólogo dice, ah, bueno, pues esto parece que está destinado al sol, pues es el templo del sol, o pues no sabemos qué, pero parece esto y entonces vamos a poner la casa de los 13 cielos. 13 cielos porque pues corresponde a la cosmovisión prehispánica y sobre todo por los niveles que vamos a tener en el edificio. Más o menos son 16 metros de altura y al interior tiene un patio hundido. Vale la pena visitarlo, independientemente de que ya no esté dentro del nombramiento de Patrimonio de la Humanidad. ¿Sí? La casa, está el segundo conjunto, que es la Casa de la Noche Más Larga. No sé por qué razón le dieron ese nombre, pero oficialmente es el conjunto B. Y la Casa del Viento, que sería el conjunto C. Que es una estructura circular en realidad, que está presentada en tres etapas constructivas y al ser circular corresponde o creen que corresponde al viento, justamente al dios del viento. Muy bien. Ahora, dijimos que San Miguel de Allende es patrimonio cultural de la humanidad, pero también recordemos que el santuario de Atotonilco es digamos, el otro espacio nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y ahorita vamos a ir viendo, digo, algunos ya conocerán y sabrán, entenderán por qué ha tenido el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad, pero pues los que no,
estoy seguro que a partir de ahorita les van a dar unas ganas tremendas de visitar este santuario y que no pueden dejar de conocer aquí en México. ¿Sí? Atotonilco, antes que nada, recordemos que significa lugar de agua caliente en náhuatl. Y entonces a Totonilcos, como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, a Totonilco vamos a tener en muchos lugares, ¿no? A Totonilco en Morelos, en Hidalgo, aquí en Guanajuato mismo, en Guadalajara, bueno, en Jalisco, perdón, y en otros tantos lugares, ¿sí? Este, eh, Se presume en este caso que fue testigo de rituales y ofrendas de los indígenas chichimeca como tal, ¿no? Y en ese sentido, por eso colocaron un santuario sobre este espacio que pues correspondió a un lugar de muchos de rituales prehispánicos. Más o menos está a 15 kilómetros de la ciudad de San Miguel. Bien podrían ir caminando, incluso se hacen peregrinaciones hasta el santuario de Atotonilco. Pero pues bueno, yendo en coche, sobre todo por la carretera que no es muy, digamos, no es de alta velocidad, ¿no? Pues más o menos calcúlenle 10 minutos desde San Miguel de Allende en distancia. Son unos valles de muchos mezquites también los que rodean a este santuario de aguas termales. Bueno, no es un santuario de aguas termales, es un santuario que está en un espacio de aguas termales. El nombre oficial es Santuario de Jesús Nazareno y Casa de los Ejercicios Espirituales. Y de hecho, así como tal, el Santuario de Jesús Nazareno y la Casa de los Ejercicios Espirituales son nombrados en 2008 Patrimonio Cultural de la Humanidad y tiene que ver, insisto, por su obra arquitectónica y su elemento artístico al interior. Vean el santuario, visualicen este santuario. En 1740 la obra y el diseño y la dirección de la misma obra fueron hechas por el padre Luis Felipe Neri. El padre Luis Felipe Neri en realidad se inspiró en el Santo Sepulcro de Jerusalén, o lo que se consideraba como el Santo Sepulcro en esos momentos. ¿Sí? La verdad es que durante todo el siglo, digamos desde 1740 en adelante, ha sido un santuario de peregrinación muy importante. Lo importante aquí también es que pues había una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Y en ese sentido, digo, a ver, históricamente adquiere mayor importancia porque el cura Miguel Hidalgo cuando declara o cuando grita pues vamos a llamarle el grito de independencia, ¿no? Históricamente así lo conocemos, aunque ya les expliqué por lo que en verdad gritó Miguel Hidalgo, pero cuando da el grito de independencia, lo que hace es acudir a Totonilco para levantar a la población indígena principalmente, entendía que era la que lo iba a apoyar sobre todo, pero entendiendo que tenían una gran devoción por la Virgen de Guadalupe y en ese sentido toma la imagen de la Virgen como estandarte para que al ir pasando la gente no sigue a Miguel Hidalgo, la gente sigue a la Virgen de Guadalupe, que es la que están viendo en alto en el gran estandarte. ¿De acuerdo? Entonces eso vuelve importante, por supuesto, el santuario. Ahora, por otro lado, el santuario mismo es la Capilla Sixtina Mexicana. Así ha sido nombrada en realidad, o sea, ese es el apodo que recibe a nivel internacional, la Capilla Sixtina Mexicana, porque, pues, insisto, corresponde a un espacio con pintura mural y sin un solo espacio vacío, ¿no? O sea, la pintura mural es impresionante. Toda la decoración barroca con los cuadros, con los elementos escultóricos, ¿no? Como la concha que vemos en esta parte, pero sobre todo por toda la pintura mural en todos los elementos. Al entrar por la puerta de madera, pues uno ve una nave principal,
una única nave, es de una sola nave el santuario, este, eh, y vemos imágenes que retratan sobre todo la vida de Cristo sin un aparente orden en realidad, ¿no? Aunque no hay espacios vacíos, pues de pronto uno se agobia de ver tantas imágenes y no sabes ni por dónde iniciar. Sin embargo, pues tiene su lógica, ¿de acuerdo? Eh, Son 6 capillas anexas a, a esta nave principal y varios camarines ilustrados con pinturas murales y pinturas de caballete también, ¿no? Altares estofados y ciertas esculturas como tal, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, pintados, digo, como espacios característicos, o más bien como imágenes características que rompen un poco, pues vamos a ver, por ejemplo, a Carlos III, ¿no? El monarca español de esos momentos, con la corona, en donde, pues bueno, aparece la palabra Europa misma, ¿no? Y el escudo y el estandarte del mismo Carlos III, ahí a la entrada, en la pila donde se recolecta, o donde no se recolecta, donde se toma el agua bendita propiamente, ¿no? Vean en los techos las representaciones de los pasajes de la vida de Cristo, ¿no? La última cena, en este caso, aquí, si mal no recuerdo, está curando a los enfermos y bueno, distintos pasajes. La verdad es que la descripción de este santuario nos podríamos llevar toda una clase, pero como vamos a hacer algún recorrido pronto a San Miguel de Allende, se los dejo un poquito simplemente ahí para que se les antoje ir únicamente, ¿de acuerdo? Entonces, y para no llevarme, por supuesto, todo el tiempo de la clase describiendo el santuario, simplemente vean algunas de las imágenes. Cuando uno va por la parte de afuera, pues dice, bueno, pues sí, está bonito, está agradable, una arquitectura pues sí, interesante, pero pues que no, nada fuera de lo común, un poquito con estas almenas, ¿no? Estilo medieval como tal. Las ventanas destacan mucho por su forma de cruz. Normalmente no tenemos estas ventanas en forma de cruz. Los, estos, ay, se me fue el nombre, los soportes, los contrafuertes, ¿no? Que soportan la misma capilla eh, que tendríamos ahí. Pero insisto, cuando entramos vemos toda esta gran decoración del mismo santuario. Vean la capilla dedicada a la Virgen del Rosario, si mal no recuerdo. Sí, la Virgen Nuestra Señora del Rosario, en donde pues aparecen pasajes de la Virgen, pasajes perdón, de la Pasión de Cristo a los alrededores de la Virgen con todo este altar barroco, ¿sí? De madera, con su lámina de oro, ¿sí? En este caso no es pintura mural netamente, y en la parte más alta, por supuesto, pintura. Aquí sí, ya la cúpula de esta capilla con pintura mural. Vean aquí, ¿no? Santa Teresa en este lado, Santo Domingo y algunos obispos en el otro extremo. Perdón, esta no es Santa Teresa, es Santa Clara. Santa Clara, ¿de acuerdo? Este, no es cierto, no es cierto. Discúlpenme, estoy mintiendo. Y aquí tiene lógica. La Virgen del Rosario con Santo Domingo del lado izquierdo y algunos obispos, y Santa Rosa de Lima del lado derecho. Aquí Santa Rosa de Lima, que son los dos símbolos dominicos aquí en la Nueva España, ¿no? La orden femenina y la orden masculina, que le son devotos, por supuesto, a la Virgen del Rosario. Perdónenme, ahí tenía un error. Simplemente para que vean todo lo que hay, todo lo que podemos apreciar allá en el santuario de Jesús Nazareno con toda esta pintura
mural. Por supuesto, de pronto cuando ven todas estas fotos, pues ahora sí que literal, cada foto tiene su toque, algunas tienen más luz, algunas tienen menos luz, esta foto es un poco 360, ¿no? O sea, piensen que es recto, o sea, no tenemos esta curvatura en el santuario como tal, simplemente pues que como para que salga todos los elementos en la foto, le dan esta curvatura, ¿no? Pero al final todos son del mismo espacio, todas las fotografías son del mismo espacio. Pues muy bien, con esto concluimos con la clase de la ciudad Patrimonio de San Miguel de Allende. Espero que les haya gustado, espero que hayan tenido esta cosquillita por recorrer, por visitar San Miguel, por conocer San Miguel o por regresar a San Miguel de Allende, para los que ya conocen, que estoy seguro que muchos ya lo conocen. Les agradezco mucho haber escuchado esta clase. Cualquier duda, por supuesto, pues pueden anotarla en los comentarios del video o incluso hacerla llegar, ¿no? Por mensaje personal, eh, por supuesto. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos, que pasen bonita tarde y gracias y que disfruten la clase.